Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con el teórico número 20, donde vamos a hablar de la neoplasia más frecuente en la mujer, como es el cáncer de mama. Bueno, acá vemos primero en forma esquemática, ¿no es cierto?, la representación de la unidad ducto lobulillar terminal, que está constituida por ductos terminales, tanto intralobulares como extralobulares, ¿no es cierto?, que drenan justamente el conjunto de acinos que están inmersos en un estroma sin fibras elásticas, de apariencia mixoide, que es hormonodependiente, especializado, ¿no es cierto?, que se corresponde con lo que conocemos como estroma intralobulillar. El estroma intralobulillar es el que va a dar origen a los tumores mesenquimáticos más frecuentes de la mama, y de la unidad ducto lobulillar terminal es donde se van a originar las neoplasias epiteliales de la mama. Luego vamos a ver que existe un tejido conectivo denso que sí tiene fibras elásticas entre las unidades lobulillares, que se corresponde con el estroma interlobulillar. En el ángulo inferior derecho vemos representada allí una unidad ducto lobulillar desde el punto de vista histológico, donde vemos allí un ducto que drena ese conjunto de acinos que están inmersos en esa estroma mixoide intralobulillar. ¿Sí? Estos acinos en realidad están tapizados por un epitelio secretorio absortivo, ¿no es cierto?, que descansa sobre células de tipo mioepitelial. Bueno, es importante entonces que la mujer aprenda a realizarse su autoexamen mamario, el que debe hacerse a partir de los 20 años, ¿no es cierto?, por lo menos una vez por mes, y hacerlo entre 7 a 10 días después del comienzo del ciclo menstrual, ya que las mamas van a estar mucho menos tensas, entonces es más fácil la realización. Este autoexamen comienza con la observación de sus mamas frente a un espejo, primero con los brazos sueltos a los costados del cuerpo, luego levantándolos por encima de la cabeza e investigando si existe alguna asimetría de los pezones y mamas entre sí, o retracciones o alteraciones de sus formas. Luego, en un segundo tiempo, en posición de pie, hay que levantar un brazo detrás de la cabeza y con los dedos de la otra mano palpar la mama opuesta, buscando detectar algún bulto, cualquiera sea su tamaño y forma. Repetir la operación con la otra mama. Luego repetir la palpación, igual que en el segundo paso, pero acostada con una almohada bajo el hombro de la mama a examinar. Y por último, presionar los pezones y observar si aparece algún tipo de secreción. Bueno, por supuesto que el examen clínico de la mama debe ser realizado anualmente por un médico especialista, en especial a partir de los 30 años, observando esas mamas y palpando sistemáticamente los 4 cuadrantes y exprimiendo luego los pezones de ambas mamas. Podemos encontrarnos con cicatrices operatorias, con edema, con o sin eritema de la piel. Podemos observar si existen o no retracciones de la piel, surcos o cordones vinculados a tromboflebitis, por ejemplo, o flebotrombosis, especialmente en mujeres con mamas péndulas, alteraciones del contorno, ya sea asimetrías, desviaciones, retracciones, inversiones del pezón, pezones aplanados, invertidos, umbilicados, eczemas en la zona de la areola pezón,
Si hay tejido mamario accesorio, especialmente a nivel de las axilas, ver, ¿no es cierto?, el número de mamas, de pezones, las formas, el tamaño, la simetría, etc. Bueno, acá un poco repitiendo los distintos signos clínicos que podemos observar o palpar al examen de la mama, como vimos, endurecimientos a nivel de la piel de la mama o bajo la piel, ¿no es cierto?, retracciones de la piel, erupciones cutáneas, eritemas en la piel, secreciones líquidas o sanguinolentas por el pezón, ese engrosamiento cutáneo característico que lo da la piel de naranja, que ya vamos a ver en qué situación, protuberancias, venas trombóticas o flevíticas, retracciones del pezón, asimetrías, ardor, picazón, o bueno, palpar una masa a nivel de la mama. Recordar que las lesiones de la mama tienen un marcado predominio femenino por su estructura compleja, por su mayor volumen, por su extrema sensibilidad a las influencias hormonales. En cuanto a los motivos de consulta, el 40% se deben a alteraciones fibroquísticas de la mama, o sea, cambios estructurales de la mama no proliferativos, benignos. Hay un 13% que corresponde a alteraciones benignas diversas, como trastornos inflamatorios. Hay un 7% que corresponden a los tumores mesenquimáticos más frecuentes de la mama, como el fibroadenoma. Un 10% se corresponde con neoplasias malignas, con carcinomas, y recordar que hay un 30% de las consultas en donde no encontramos ninguna alteración de la mama. También debemos saber que el hallazgo de una masa palpable se da en un 12% de ese 10% de los cánceres. O sea, si hablamos de cánceres en la mama, el 12% se expresan como una masa palpable, el 7% se expresan como una telorrea, o sea, como un derrame por el pezón. Hay un 5% que se expresan con mastalgia o con mastodinia, o sea, con dolor en la mama, y un 1% con nodularidad. Bueno, telorrea tiene que ver con el derrame por pezón, ¿no es cierto?, que se la define como la salida de líquido por los conductos galactóforos, que fuera del embarazo o de la lactancia siempre es anormal. El 10% de los casos de las telorreas implican una lesión mamaria o de causa hormonal. No sirve como screening para cáncer de mama, solo el 2% de los cánceres se detectan por secreción por pezón y tiene una sensibilidad del 40 al 60%. ¿Sí? Por supuesto que hay derrames fisiológicos y hay derrames que se consideran patológicos. ¿Cuándo hablamos de un derrame fisiológico? Cuando ese derrame es bilateral por múltiples conductos y que se produce generalmente post-expresión o succión de la mama, ¿no es cierto? Sin embargo, son patológicos aquellos que son unilaterales, que drenan por un único conducto en forma espontánea o persistente. Bueno, hay muchas clasificaciones, pero una clasificación clínico-patológica es la que corresponde a Uriburu, Bernardello y Mosto, que los clasifica en derrames de tipo A, que son los derrames serosos. O sea, esto implica que no hay patología evidente o hay una mayor actividad secretora o como mucho alteraciones benignas de la mama, como puede ser una adenosis. Citológicamente estos derrames tienen
muestra, ¿no es cierto?, un fondo albuminoide con células epiteliales cúbicas de los conductos descamadas en forma aislada, células espumosas de la mama, antiguamente denominadas de pseudocalostro, no presentan glóbulos rojos. En este caso, ¿no es cierto?, se lo considera negativo al derrame por pezón, y el tratamiento es médico, no tiene indicación quirúrgica. Un derrame de tipo B son purulentos, vinculados por ejemplo a perigalactoforitis, a ectasia de los ductos, incluso a una tuberculosis mamaria. Desde el punto de vista citológico, lo que vamos a ver son células inflamatorias, que pueden ser neutrófilos, linfocitos, plasmocitos, histiocitos, sumado a algunas células epiteliales y espumosas de la mama, con aislados glóbulos rojos a veces. Estos también se consideran negativos. El tratamiento tiene que ver con una operación que se conoce como operación de Urban, y menos frecuentemente se realizan adenomastectomías. Luego están los denominados derrames de tipo C, que son de tipo cero sanguinolento, cero sanguinolentos, y se clasifican en C1 cuando están vinculados a papilomatosis o papilomas, o sea que uno va a describir esas papilas, ¿no es cierto?, y va a sugerir un papiloma, por ejemplo, intraductal, ¿sí? Y por otro lado, el C2 son o están relacionados con granulomas del seno láctico. Citológicamente, en el C1 vamos a ver los mismos elementos que en el derrame de tipo A, pero va a presentar glóbulos rojos y fundamentalmente vamos a encontrar papilas. Y en el C2 hay escasos elementos epiteliales, pero abundantes glóbulos rojos. El tratamiento en el C es una amplia biopsia diferida, o sea, no solo se reseca el galactóforo terminal, y por último tenemos los derrames de tipo D, o sanguinolentos, que esos se consideran obviamente positivos, y que están vinculados a carcinomas, enfermedad de Paget, etc., donde vamos a ver abundantes glóbulos rojos y colgajos o células aisladas atípicas. El tratamiento se adecua a si existe o no tumor palpable, a la localización y al tamaño tumoral. En la actualidad, ¿no es cierto?, nosotros informamos básicamente como negativo a los derrames de tipo A o B, describimos papila y sugerimos papiloma intraductal a los derrames de tipo C, y positivo a los derrames de tipo D. Bueno, entonces aquí estamos observando un derrame por pezón sanguinolento que drena por conducto único en forma unilateral, altamente sospechoso de una lesión maligna. Lo que debemos hacer es tomar un portaobjeto, improntar sobre el pezón, ¿no es cierto?, apoyando, ¿no es cierto?, sobre la gota que drena sin tocar la piel y extenderlo en forma difusa, ¿sí? Esto de no tocar la piel es importante porque si nosotros raspamos la piel, ¿no es cierto?, o contactamos con la piel, lo más probable es que el extendido después contenga alto contenido de células escamosas, que no nos sirve, que nos dificulta la visualización del derrame. En ese caso no es adecuada la toma. Bueno, por supuesto que el método de estudio más importante para evaluar mama, ¿no es cierto?, es un método estático como la mamografía,
la mamografía que se hace en forma bilateral, ¿no es cierto? Y que informa sobre naturaleza, sobre extensión, localización, estructura y organicidad de la mama. Este método fue introducido en 1984, ¿no es cierto? Y la mujer recibe aproximadamente una dosis de 1/3 de rad, o sea que es una dosis no carcinógena. Deberíamos pedir aproximadamente 300 mamografías para que exista riesgo de carcinogénesis. ¿Cuándo está indicada la mamografía? Bueno, se debe pedir una mamografía de base. Lo normal es que no se modifique con el tiempo. Pedir a pacientes con alto riesgo o sin alto riesgo y sin clínica para obtener un patrón radiológico y poder comparar después cada vez que sospecho patología mamaria, y durante control y seguimiento de cánceres de mama ya tratados por multifocalidad o bilateralidad, e inclusive en pacientes con cancerofobia. Se debe pedir una mamografía siempre bilateral, con un frente estricto o cráneo caudal, un perfil estricto o lateral, y siempre también evaluar prolongación axilar o cola de Spencer. La mamografía conviene observarla con lupa, no antes de los 30 años, porque son mamas muy densas, tiene la mujer más glándula que grasa. Se la debe pedir sí después de los 35. Lo que veo negro en la mamografía es la grasa, y lo que veo blanco es tejido conectivo, glándulas o lesión, ¿no es cierto? Bueno, entonces la mamografía debe realizarse de base a partir de los 35 años. Antes no, dijimos, porque las mamas son muy densas. Y realizar por lo menos una por año a partir de los 40 en mujeres asintomáticas y sin antecedentes familiares de cáncer de mama. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de una lesión densa, algo espiculada, que se ve blanquecina. Como dijimos, lo negro en la mamografía se corresponde con la grasa, y lo blanco se corresponde con tejido conectivo, con glándulas o con patología. En este caso es una lesión cuya categoría de BIRAD es 5. Bueno, acá entonces tenemos este sistema de clasificación conocido como BIRAD, o sea, Breast Imaging Reporting and Data System, del Colegio Americano de Radiología, ¿sí? Que clasifica entonces a los hallazgos mamográficos en seis categorías, ¿cierto? Decimos BIRAD 0 cuando necesitamos realizar estudios complementarios, o sea, generalmente usado en hallazgos de screening, que debe complementarse con estudios adicionales, como por ejemplo compresión localizada o magnificada, alguna posición especial o ecografía, etc. En ese caso hablamos de BIRAD 0, o sea que el estudio es incompleto, vinculado a la mamografía per se. Un BIRAD 1 es cuando es una mama totalmente normal, negativa, o sea, no hay ningún hallazgo en la mama para comentar. BIRAD 1. BIRAD 2 es cuando los hallazgos en la mamografía son totalmente benignos. La mamografía se considera negativa, pero puede ser densa por un fibroadenoma calcificado, por calcificaciones secretoras o microquísticas,
manchas de densidad radiolúcida como la presencia de quistes oleosos, lipomas, galactoceles, o densidad mixta como en el amartoma, ganglios intramamarios, quistes de la mama, etcétera. Eso vemos lesiones, pero de apariencia totalmente benigna. BIRAT 2. El BIRAT 3 muestra hallazgos que sean probablemente benignos. A ver, son hallazgos que sugieren control en un tiempo prudencial. Las probabilidades que correspondan a un cáncer son del 0,5 a 2%, y deben realizarse un seguimiento a corto plazo de 6 meses para corroborar la estabilidad radiológica de esas lesiones y detectar cambios aún en etapas tempranas de lesiones malignas. Las lesiones representativas de BIRAT 3 son masas de contornos regulares, sólidas, no calcificadas. Algunos incluyen microcalcificaciones redondas y homogéneas. El BIRAT 3, por ejemplo, es característico del fibroadenoma, por ejemplo. Cuando hablamos de BIRAT 4, cuando ya encontramos anormalidades sospechosas, y aquí ya debemos considerar la realización de una biopsia. Ante BIRAT 4 se debe indicar biopsia. Son lesiones que no tienen las características morfológicas típicas del cáncer, pero tienen certeras probabilidades de ser malignas, entre un 3 a un 94%. Se pueden subdividir en A, B y C según las probabilidades crecientes de malignidad. Las lesiones más características son masas de contornos no definidos, polilobulados, a veces mal visualizados, de estructuras heterogéneas con microcalcificaciones heterogéneas. Y el BIRAT 5 es cuando vemos una imagen altamente sospechosa de malignidad, donde debe tomarse una acción apropiada, ¿cierto? La lesión tiene alta probabilidad de ser cáncer, de más del 95%, y las lesiones más significativas son masas con contornos irregulares, espiculados, con calcificaciones irregulares, de disposición lineal, ductal o arboriforme. ¿Y cuando hablamos de BIRAT 6? Bueno, el BIRAT 6 es cuando se ha realizado ya una biopsia y se ha diagnosticado una lesión maligna. Entonces la mamografía que se hace posteriormente a la confirmación del diagnóstico y se reserva para lesiones diagnosticadas por imágenes con biopsia comprobada de malignidad, antes de la terapéutica definitiva. ¿Sí? Bueno, acá vemos entonces una imagen, ¿no es cierto?, densa, de bordes difusos, que no nos completa, no podemos, ¿no es cierto?, determinar exactamente qué pasa. Entonces vamos a necesitar recurrir a otros estudios complementarios. En este caso la categorizamos como BIRAT 0. Esta es una imagen de una mama, donde se ven los tabiques conectivos y la grasa, y no hay nada para comentar, ¿cierto? Esto es totalmente normal, BIRAT 1. Bueno, acá vemos, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, una lesión ovoidea, ¿no es cierto?, con densidad radiolúcida, o vemos en las imágenes del lado derecho, tanto superior como inferior, de calcificaciones groseras. En este caso se corresponden con hallazgos con características totalmente benignas. Esto lo categorizamos como BIRAT 2. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Vemos
en la A, calcificaciones groseras en palomita de maíz. Esto es bastante común en los fibroadenomas, por ejemplo. En la B vemos estas calcificaciones en tacita de té, que pueden ser de microquistes, o por ejemplo estas calcificaciones en varillas de las ectasias ductales, o por ejemplo la presencia de aquí un ganglio intramamario. Entonces en estos casos hablamos de lesiones totalmente benignas o hallazgos benignos de categoría BIRAT 2. Bueno, acá vemos del lado izquierdo alguna mama un poco densa con algunas calcificaciones separadas de tipo homogéneo, redondeadas, o del lado derecho esta imagen ovoidea algo más densa, que es bastante característica de fibroadenoma. Esto entonces se consideran lesiones o hallazgos probablemente benignos que se corresponden con BIRAT 3. Bueno, acá ya vemos estas otras dos imágenes por debajo de la piel que tienen anormalidades sospechosas de malignidad, en este caso con contornos no definidos, o pueden tener contornos polilobulados, o pueden tener microcalcificaciones heterogéneas, pero básicamente aquí el contorno no nos termina de cerrar, ¿no es cierto? Es una lesión densa que impresiona bastante irregular, pero de contornos poco definidos. BIRAT 4. A partir de la categoría 4 está indicada la biopsia. Aquí hay que hacer biopsia de la mama. Sin embargo, aquí esto no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Esta es una lesión justamente de contornos irregulares, espiculados, con microcalcificaciones, altamente sospechosa de malignidad. Esto es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Categoría de BIRAT 5. Bueno, otra imagen característica, ¿no es cierto?, de BIRAT 5 es el hallazgo sobre una masa no palpable de microcalcificaciones, considerándose microcalcificaciones aquellas calcificaciones que tienen menos de 0,5 milímetros, 500 micras, y que generalmente están apiñadas, son irregulares y pequeñas. Eso es muy característico de una lesión maligna, BIRAT 5. La categoría 6 de BIRAT entonces habla de aquellas imágenes mamográficas que se observan post diagnóstico de malignidad, ¿no es cierto?, por biopsia previamente realizada. Bueno, el otro método de estudio, ¿no es cierto?, complementario es la ecografía mamaria. Para la mama se debe usar 7,5 MHz, ya que para el resto de la patología ginecológica se usa 3,5 MHz. Y es importante porque con la ecografía nos permite a nosotros diferenciar lesiones sólidas de quísticas. Bueno, tiene como ventaja que obviamente no duele, es inocua, es fácil de realizar, tiene alta especificidad y sensibilidad. Podemos detectar cánceres de hasta 3 milímetros. Saber que la ecografía, ¿no es cierto?, es un método complementario de la mamografía, no es un método de screening y es útil en menores de 30 años, por ejemplo, como dijimos, con las mamas densas, cuando sospechamos de lesiones quísticas, usarlas durante embarazo y lactancia, para cuando la mujer, por ejemplo, tiene colocada prótesis, es muy útil, ¿no es cierto? Determinar signos de malignidad ecográfico, como pueden ser densidades heterogéneas, bordes poco netos,
pérdidas del refuerzo posterior, pérdidas de sombra lateral, signos de ecomedio, y cono de sombras. Cuando el cono de sombra es largo, pensamos en una lesión benigna. Cuando el cono de sombra es corto, pensamos en una lesión maligna. Acá en este ejemplo de ecografía vemos una lesión quística con una excrescencia de tipo papilar intraluminal, probablemente un papiloma intraductal. Bueno, y en algunos casos no de rutina, ¿no es cierto?, podemos evaluar la mama también a través de la resonancia como otro método estático, ¿no es cierto?, de estudio. Bueno, acá vemos dos ejemplos de resonancias, una con color, donde se ve una lesión que retrae la piel, claramente especulada, y del lado derecho, en la mama izquierda, también en profundidad, una lesión muy densa, ¿no es cierto?, blanquecina y de bordes irregulares, ¿sí? La resonancia magnética obviamente tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad. Bueno, con respecto a la biopsia mamaria, debemos saber que están indicadas en toda lesión sospechosa de malignidad, categorizada como BIRAD 4. Las biopsias son diagnósticas, no son terapéuticas. Se debe evaluar claramente la accesibilidad de la lesión y factibilidad de la punción. Siempre hay que realizar un control imaginológico pre y postpunción y extraer como mínimo entre 5 y 10 muestras por lesión, ¿cierto? Confirmar si existen microcalcificaciones con técnicas de mamografía con magnificación. Podemos utilizar biopsias con aguja gruesa, core biopsy, o BAG, que tienen entre 14 y 12 gauge. O la BAV, que es la biopsia asistida por vacío o mamotone, que son cilindros de gran tamaño que tienen entre 11 y 8 gauge. Bueno, remarcar entonces qué pasa cuando mamográficamente encontramos microcalcificaciones, cuando las consideramos altamente sospechosas de malignidad, cuando son pequeñas, o sea, tienen que tener menos de 0,5 milímetros, ¿no es cierto?, o 500 micras. Tienen que estar agrupadas, ser espiculadas, y en general sobre una lesión no palpable, entonces las consideramos realmente sospechosas de malignidad. Si no se reconocen microcalcificaciones, hay que realizar lo que se conoce como biopsia radioquirúrgica, señalando el sitio de lesión con un clip de titanio o acero inoxidable, con control mamográfico, ¿sí? Bueno, los diagnósticos probables ante una lesión generalmente no palpable puede ser el de hiperplasia atípica, el de carcinoma ductal o lobulillar in situ, papilomas, cicatrices radiadas, etc. Esto implica hacer biopsias quirúrgicas o radioquirúrgicas para evitar un subdiagnóstico. Bueno, este es un ejemplo de uno de los hallazgos probables en esas biopsias radioquirúrgicas, donde observamos, ¿no es cierto?, aquí acinos tapizados por células que han proliferado, atípicas, con núcleos monótonos hipercromáticos, ¿sí?, que rellenan esos acinos, ¿no?, pero que tienen cohesividad, con presencia de microcalcificaciones que se ven como cúmulos totalmente basófilos, ¿no es cierto? Cuando uno encuentra este tipo de lesión, debe considerar o debe buscar, ¿no es cierto?, esto es un carcinoma ductal in situ, debe buscar si hay áreas de lobulillar,
si hay carcinomas tubulares sobreagregados, ya que esas entidades pueden constituir lo que se denomina la tríada de Rosen, ¿sí? Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas del cáncer de mama, uno de los hallazgos que podemos encontrar, como vimos, puede ser o la retracción de la piel de la mama, o en este caso la retracción del pezón. Esto es altamente sospechoso, si bien podrían ser otras cosas que estén vinculadas a fibrosis o a cicatrización. En lo primero que debemos pensar es que esto no tenga relación con un cáncer de mama, ¿no es cierto? Ya que generalmente esta retracción, ¿no es cierto?, se debe a la infiltración de las crestas de Duret, que son justamente esos tabiques conectivos que dividen las celdillas adiposas del celular subcutáneo, ¿sí? Entonces el tumor infiltra esas crestas y retrae, ¿no es cierto?, la piel. Otra manifestación clínica vinculada a un cáncer invasor de la mama es lo que se conoce como carcinoma inflamatorio, que no es un tipo ni una variante de cáncer de mama, sino es una presentación clínica, que consiste en una mama caliente, roja, edematosa, ¿no es cierto?, y que presenta la piel con ese típico aspecto de piel de naranja, y que está vinculado a una marcada o extensa permeación linfática dérmica por un carcinoma invasor de mama. Si nosotros biopsiáramos, ¿no es cierto?, esa piel, vamos a encontrarnos con esto, estructuras linfáticas o vasos linfáticos que están invadidos por colgajos, por células atípicas. Hay una marcada permeación de esos vasos linfáticos por células atípicas correspondientes a un carcinoma de alto grado, en este caso de mama. También podemos ver allí el estroma interlobulillar, ¿no es cierto?, algún linfocito en ese estroma, y acá sobre el ángulo superior izquierdo un haz muscular liso de la zona de la areola pezón. Otra manifestación clínica asociada a un carcinoma in situ o a un carcinoma invasor de la mama es lo que se conoce como enfermedad de Page de la mama, que se da en un 1 a 2% y que se manifiesta con una lesión a nivel areolar, roja, costrosa, que resuma líquido tipo eczema. Bueno, y así es como la enfermedad de Paget se vería desde el punto de vista histológico. En la imagen del lado izquierdo podemos observar cómo la epidermis de la zona del areola pezón está infiltrada por células atípicas de citoplasma pálido con mucina positiva, núcleo grande, nucleolo prominente y artefactos de retracción. Estas células no las podríamos confundir con otro tipo de lesiones de la piel de la areola y del pezón, como pueden ser la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma in situ cutáneo, ¿no es cierto?, con células grandes, con queratinización anómala, que son positivas para glucógeno. Nos podríamos confundir con un melanoma de extensión superficial in situ en la zona, células que invaden dermis o no, que son positivas para melanina. Incluso nos podríamos confundir con células que normalmente se encuentran en la epidermis del pezón normal, como son las células claras de Tucker. Por ello es conveniente realizar técnicas de inmunistoquímica para corroborar que estas células tuvieron origen en un carcinoma in situ o invasor de la mama. Estas células por inmunistoquímica sabemos que son citoqueratina positivas más EMA positiva y HER2/neu positivas. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico sabemos que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y que equivale a un 10% de las consultas.
Para el 2014, según el IARC, Instituto Nacional del Cáncer, hubieron más de 19.000 casos nuevos de cáncer de mama por año en nuestro país. Bueno, acá simplemente este gráfico que nos muestra la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, según el IARC, y vemos cómo el cáncer de mama está en primer lugar, ¿cierto? Está en primer lugar. Muy bien. Epidemiológicamente, la incidencia de cáncer aumenta con la edad. Excepcionalmente se da en menores de 25 años, pero aumenta rápidamente después de los 30. La edad promedio en el diagnóstico es de 61 años aproximadamente. La incidencia global de cáncer de mama es menor en la raza negra, pero presentan estadios más avanzados, presentan grados nucleares mayores, carecen de receptores hormonales y presentan mutaciones esporádicas del gen P53. ¿Sí? Bueno, respecto a los factores de riesgo, hablando de cáncer de mama, por supuesto que en el 99% de los casos el cáncer de mama se da en las mujeres, ¿cierto? Respecto a la raza, ¿no? Existen mayor probabilidad de mutaciones de BRCA1 y BRCA2 en mujeres judías askenazis. Respecto a la edad, aumenta el riesgo con la edad, con picos máximos de 70-80%. Los efectos de las radiaciones, por ejemplo, vinculadas a tratamientos de radioterapia torácica en pacientes jóvenes a dosis altas, el padecer carcinomas contralaterales o de endometrio por la estimulación estrogénica, la obesidad, por ejemplo, en posmenopáusicas con mayor riesgo, ya que aumenta la síntesis de estrógenos en los depósitos de grasa periférica, ¿no es cierto? Padecer, obviamente, lesiones densas de la mama, exposiciones a estrógenos por hormonoterapia, si bien se ha visto que la oophorectomía, los efectos del tamoxifeno o los inhibidores de las aromatasas disminuyen el riesgo. Una menarca precoz, menores a los 11 años, aumentan el riesgo. Una menopausia tardía aumenta el riesgo. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Pero lo más importante en relación a antecedentes o a factores de riesgo son los antecedentes familiares. Entre 5 a 10% de los cánceres de mama se atribuyen a una herencia de un gen autosómico dominante, y la probabilidad aumenta cuando son múltiples familiares afectados y el cáncer generalmente aparece a edades más tempranas. Los cánceres de mama pueden ser entonces familiares en un 12% de los casos, vinculados a genes de susceptibilidad, especialmente a BRCA1, BRCA2, TP53, CHIK2, que son genes supresores que participan en la reparación del ADN y en la inestabilidad genómica. Por otro lado, los cánceres de mama, ¿no es cierto?, pueden ser esporádicos y se relacionan con estrógenos exógenos, con el sexo, con la edad, de la menarquia, de la menopausia, los antecedentes reproductivos, las radiaciones. Pero destaquemos entonces como factor de riesgo fundamental a los antecedentes familiares. Recordar que desde el punto de vista de la biología molecular,
el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino un conjunto de enfermedades tumorales, con alteraciones moleculares y genéticas diferentes. Por lo tanto, cada neoplasia de la mama, desde el punto de vista molecular, va a tener diferente comportamiento y diferente pronóstico. Por ende, diferente respuesta al tratamiento e incluso individualización del tratamiento. Como veremos, ¿no es cierto?, existen carcinomas que son, desde el punto de vista molecular, positivos para receptores de estrógeno, progesterona y negativos para HER2/neu. Esos son los más frecuentes, se dan en un 50 a 65%. Más frecuentes en personas que heredan mutaciones en la línea germinal de BRCA2 con ganancia de función del brazo largo del cromosoma 1 y pérdida de función del brazo largo del cromosoma 16, más mutaciones que estimulan a PI3K. Estas lesiones genéticas también se encuentran en atipías epiteliales planas o en hiperplasias ductales atípicas, que son lesiones precursoras. Se los denomina a estos tumores luminales A y B respectivamente, según su velocidad de proliferación y respuesta al tratamiento. Por otro lado, tenemos carcinomas, ¿no es cierto?, que son positivos para el HER2/neu, que se dan en un 20% de los casos, que pueden ser positivos o negativos para receptores hormonales. Son los más frecuentes en los pacientes con mutaciones de TP53 en la línea germinal. Tienen como posible lesión precursora una adenosis apocrina atípica y una vía asociada a la amplificación del gen HER2/neu en el brazo largo del cromosoma 17. Y por otro lado tenemos carcinomas que son negativos para receptores hormonales y negativos para HER2/neu. No se han descrito en este caso lesiones precursoras, se dan en un 15% de los casos, son los más frecuentes con mutaciones en línea germinal BRCA1 en afroamericanas. En caso de esporádicos, presentan mutaciones con pérdida de función de TP53 y silenciamiento de BRCA1, y son de tipo basal. Bueno, desde el punto de vista etiopatogénico, como dijimos, tanto factores ambientales, factores genéticos como factores hormonales van evolucionando hasta llegar a generar un cáncer de mama invasor. Acá podemos ver entonces una imagen a la izquierda de la unidad ducto lobulillar terminal normal, con los conductos terminales extralobulares e intralobulares, el componente acinar inmerso en el estroma laxo hormonodependiente. En la imagen de la derecha vemos acinos que están cubiertos, ¿no es cierto?, por células que han sufrido metaplasia de tipo apocrino, ¿sí? Metaplasia hidrosadenoide. Bueno, siguiendo la secuencia podemos ver, ¿no es cierto?, una imagen en el ángulo superior izquierdo de un ducto relleno por una población celular, en este caso epitelial, ¿no?, constituida por células típicas, con núcleos redondeados, ovoideos, blandos, con nucleolos inconspicuos. Hay coloración de la capa basal con una alfa-actina en este caso, correspondiendo a un proceso de hiperplasia epitelial sin atipía, lesión que se corresponde con lo que conocemos como enfermedad proliferativa sin atipía. En la imagen del ángulo superior derecho vemos un ducto también relleno en forma parcial por una población heteromorfa de células que tienen núcleos de diferentes formas y tamaños, hipercromáticos, con algunas mitosis, dejando hendiduras especialmente en la periferia. Esto también es un proceso de hiperplasia epitelial, pero con atipía.
La secuencia continúa con la imagen, por ejemplo, que se encuentra en el ángulo inferior izquierdo, donde ya vemos varios ductos, una lesión más grande que la anterior, ¿no es cierto?, ocupada en su totalidad con un patrón sólido por una proliferación de células monótonas en este caso, con núcleos y células similares unas a otras, atípicas, con mayor número de mitosis, ¿no es cierto?, que rellenan su totalidad los ductos. Esa proliferación atípica no atraviesa la membrana basal, por lo tanto no hay invasión del estroma interlobulillar ni intralobulillar. Esto se denomina carcinoma ductal in situ. Y en la imagen del ángulo inferior derecho vemos un ducto, ¿no es cierto?, con unidades ducto-lobulillares terminales, también rellenas por una población con mayor atipía, ¿no es cierto? Esto ya es carcinoma, pero vemos cómo la estroma, ¿no es cierto?, intra e interlobulillar está infiltrada, o sea que esto ya es un carcinoma ductal pero invasor. Bueno, nosotros sabemos que los carcinomas de la mama son mucho más frecuentes en la mama izquierda, en un 4% de los casos son bilaterales, el 50% de los carcinomas se ubican en el cuadrante superexterno, el 10% en los demás cuadrantes y un 20% en la región subareolar. Sabemos también que tanto los ductales como los lobulillares se originan de la unidad ducto-lobulillar terminal, ¿sí? Entonces, de acuerdo al origen, que es la unidad ducto-lobulillar terminal, podemos decir que los cánceres de mama pueden ser ductales o lobulares o lobulillares, y en ambos casos los hay in situ o invasores o infiltrantes. Bueno, entre los cánceres detectados por mamografía, casi la mitad son carcinomas ductales in situ, o sea, que no han atravesado la membrana basal. Por lo tanto, son incapaces de dar metástasis. Los carcinomas ductales in situ pueden subclasificarse en carcinomas ductales in situ de alto grado y de bajo grado. Un carcinoma ductal in situ de alto grado está constituido por células grandes, tienen una alta tasa de proliferación, medida generalmente con el Ki67, ¿sí? Son casi siempre negativos para receptores hormonales y positivos para HER2/neu. El ejemplo clásico es el comedocarcinoma, que es la imagen que vemos del lado izquierdo, ¿no es cierto?, que presenta células atípicas con necrosis central. A veces puede haber microcalcificaciones. Estas lesiones macroscópicamente se presentan como zonas puntiformes de material necrótico tipo comedón, tienen frecuente fibrosis periductal concéntrica e inflamación crónica. Sin embargo, los de bajo grado tienen células más bien pequeñas, con baja tasa de proliferación, son positivos para los receptores estrogénicos y negativos para HER2/neu. Ahí podemos encontrar distintos tipos de patrones, desde sólidos, cribiformes, papilares, micropapilares, en tachuela, etc. O sea, hay distintos tipos de patrones. Pueden tener calcificaciones asociadas a secreciones intraluminales con células monótonas. Muy bien, entonces, ¿cómo diferenciamos nosotros un carcinoma ductal in situ de una hiperplasia ductal atípica? Bueno, para algunos autores, como Dupont y Page, un carcinoma ductal in situ
debe estar presente en por lo menos 2 espacios glandulares, ¿sí? Ahora, según otros autores como Tabasol y Morris, el área de carcinoma in situ debe ser por lo menos de 2 milímetros o más, a diferencia entonces de la hiperplasia ductal atípica, ya que la hiperplasia ductal atípica tiene células no completamente monótonas, menos de 2 espacios glandulares generalmente y menos de 2 milímetros. Respecto al carcinoma lobulillar in situ, se da en un 1 a un 6%. Se corresponde con una proliferación en uno o más conductos terminales o acinos, con células monomorfas, con escasa cohesividad. Los núcleos son ovalados, con nucleolos pequeños, a veces pueden presentar células en anillo de sello, con vacuolas intracitoplasmáticas que son positivas para mucina. 10 a 40% de los casos son bilaterales y el 80 al 90% se presentan antes de la menopausia. No suelen deformar la arquitectura subyacente, suelen ser hallazgos incidentales, ya que en general no se acompañan de microcalcificaciones y nunca forman masa. Suelen presentar un patrón característico en hoja de trébol. Desarrollan carcinomas invasores con una frecuencia similar a las mujeres con carcinoma ductal in situ no tratado, pero ambas mamas presentan riesgo similar, en un 25 a 35%. Son positivos para receptores hormonales, negativos para HER2/neu. ¿Sí? Lo que hay que destacar aquí, entonces, es especialmente que los carcinomas lobulillares no deforman la arquitectura, las células son más bien pequeñas, pueden ser vacuoladas y especialmente discohesivas. Muy bien, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un carcinoma ductal in situ, es muy importante establecer el índice de Van Nuys. El índice de Van Nuys, según la biología tumoral, es un índice pronóstico y que se le da un puntaje a cada uno de estos parámetros. En primer lugar, se tiene en cuenta el tamaño de la lesión. Si es de 1 a 15 milímetros, se le da un valor de 1. Entre 16 a 40 milímetros, 2, y más de 40 milímetros, 3 como puntaje. Luego evaluamos el margen de la lesión, o sea, cuántos milímetros hay entre la lesión y la marca de tinta china en la pieza quirúrgica. Eso es el margen. Si el margen más cercano es de más de 10 milímetros, es 1. Entre 1 a 9 milímetros es 2 y menos de 1 milímetro es 3. Por supuesto, establecemos la clasificación patológica, o sea, evaluamos el grado nuclear. Si es grado nuclear 1 o 2 y no hay necrosis, es 1. Si el grado nuclear es 1 o 2 pero presenta necrosis, es 2. Y si el grado nuclear es 3, con o sin necrosis, se le da un puntaje de 3. Y en la actualidad se le agregó la edad de la paciente. ¿Sí? Si la paciente tiene más de 60 años, se le da un puntaje de 1. Entre 40 y 60 años de 2 y menos de 40 años 3. Entonces, supongamos que tenemos un carcinoma ductal in situ, ¿no es cierto?
de grado nuclear 2, con necrosis. Entonces ahí decimos que tiene 2 puntos. Supongamos que el margen más cercano está a 8 milímetros. Por lo tanto, tenemos 2 puntos más. 2 más 2, 4. Y supongamos que el tamaño de la lesión es de 14 milímetros. ¿Sí? Entonces es 1. 2 más 2 más 1, 5. Y supongamos que la paciente tiene 39 años. Entonces le damos un puntaje de 3. 5 más 3, 8. Y de esa manera establecemos el score de Van Nuys, como vemos abajo. Si el score nos da 4, 5 o 6, hacemos una amplia resección mamaria. Si nos da 7, 8, como en el ejemplo que citamos, o 9, a la resección quirúrgica le agregamos radioterapia. Y si nos da 10, 11 o 12, hacemos mastectomía. La mastectomía es curativa en el 95% de los casos. Hay mayor riesgo de recidiva con alto grado nuclear, necrosis, extensión de la enfermedad y afectación de los márgenes. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a ver conceptos vinculados al carcinoma invasor. ¿No es cierto? El concepto de invasión es el siguiente. Vamos a hablar de invasión cuando existe compromiso del estroma interlobulillar. ¿Sí? No confundir con la cancerización del lobulillo. Eso es que un carcinoma in situ invadió la membrana basal dentro de la estructura, o sea, del estroma intralobulillar. Entonces, cuando un in situ va más allá de la membrana basal, pero ese compromiso es en el estroma intralobulillar, eso se denomina cancerización del lobulillo. Vamos a hablar de invasión propiamente dicha, o sea, de un carcinoma invasor, cuando esté comprometido el estroma interlobulillar. Dentro de los carcinomas invasores de la mama, desde el punto de vista morfológico, el que no tiene ningún tipo especial o ninguna característica especial es el llamado carcinoma invasor de tipo STE, el viejo ductal infiltrante de tipo convencional. Ese es el más frecuente y es el de peor pronóstico, básicamente. Se da en un 70 a 80%. La mayoría tienen un incremento del estroma denso, fibroso, o sea, desmoplasia, por eso son tumores escirros o duros. Macroscópicamente son nódulos con bordes irregulares, de superficie de corte cóncava, dura y gredosa, con un color variable veteado, con amarillo por el tejido elástico. Tienen en promedio 1 a 2 centímetros. Pueden fijarse a la pared costal o retraer la piel o el pezón. Y desde el punto de vista microscópico, ¿no es cierto?, está constituido por cordones de células atípicas o nidos sólidos, a veces túbulos, con células pequeñas, con núcleos regulares a grandes, con nucleolos presentes, hipercromáticos, pueden invadir los vasos linfáticos y los espacios perineurales. Acá vemos otras imágenes del lado derecho, uno bien diferenciado, donde se ve que está constituido básicamente por estructuras tubulares tapizadas por células atípicas, con una atipía leve a moderada, ¿no es cierto?, con núcleos vesiculosos, ovoideos, y en la imagen de la derecha hay mayor atipía, los núcleos
como se dice, ductos están algo más angulados, y tienen marcada desmoplasia estromal. Bueno, el que le sigue en frecuencia es el carcinoma lobulillar invasor, que se da en un 5 a 10% de los casos. Es una neoplasia de interés porque frecuentemente es bilateral, porque puede ser multicéntrica dentro de la misma mama. Además, metastatiza con mayor frecuencia y a lugares erráticos totalmente. Pueden aparecer células en el líquido cefalorraquídeo, en las serosas, en los ovarios, en el útero, en la médula ósea, en el tubo digestivo. Microscópicamente está constituido por unas filas indias de células tumorales infiltrantes en una matriz fibrosa. Carecen de cohesividad, no forman papilas, no forman túbulos. Son pequeñas, con escaso pleomorfismo, en la variante clásica, por supuesto. Pueden haber células en anillo de sello, a veces se disponen alrededor de conductos normales concéntricamente y presentan vacuolas intercitoplasmáticas. ¿Sí? Se presentan con una masa palpable o una densidad mamográfica con bordes irregulares o mamográficamente muy sutiles por poca desmoplasia. ¿Sí? Pierden la E-caderina por delesión y mutación o metilación del CDH1, similar al carcinoma difuso gástrico. Bueno, acá vemos otra típica imagen de carcinoma lobulillar invasor, que como dijimos puede ser multicéntrico y bilateral, rodeando estructuras ductales, con un estroma fibroso. Acá entonces vemos clásicamente cómo tiene ese crecimiento concéntrico periductal. Bueno, y respecto a algunos carcinomas especiales de la mama, tenemos por ejemplo los carcinomas coloideos o mucinosos, que se dan en un 1 a 6% de los casos en mujeres de edad avanzada. Tienen crecimiento lento, extremadamente blandos y gelatinosos, grises, azulados, bien delimitados. Microscópicamente, en el tipo 1, vemos grandes lagos de mucina amorfa, translúcida, y en su seno islotes de células neoplásicas aisladas que a veces forman estructuras glandulares o pseudopapilares. ¿Sí? Muy bien. En 14 a 50% presentan diferenciación neuroendocrina y en ese caso se los denomina mucinosos de tipo 2. Como vemos en esta imagen, hay una parte donde observamos esos lagos que vimos recién de mucina donde flotan células atípicas y un sector del tumor con diferenciación de tipo neuroendocrino, que ahí lo remarcamos con marcadores neuroendocrinos como la sinaptofisina en este caso. ¿Sí? Suelen ser tumores diploides, la mayoría presentan receptores hormonales y tienen mejor pronóstico que el tipo STE. Otros carcinomas especiales son, por ejemplo, los carcinomas papilares invasores, que se dan en un 1% de los casos y que obviamente presentan una clínica similar al STE, pero con mejor pronóstico, y obviamente están constituidos por estructuras papilares con un fino eje conectivo, o a veces el eje está ausente. Y el otro tumor especial que debemos tener en cuenta, que se da en un 2 a un 10%, son los carcinomas tubulares, que son pequeños, de menos de 1 centímetro, masas generalmente irregulares, espiculadas en la mamografía, se dan en pacientes jóvenes, en un 10 a 56% pueden ser multifocales
y entre un 9 a 38% pueden ser bilaterales. Estas neoplasias están caracterizadas por túbulos bien formados que carecen de capa mioepitelial, donde las células están en contacto directo con el estroma. Pueden haber espacios cribiformes, proyecciones apicales apocrinas, calcificaciones incluso luminales. Puede acompañarse de carcinoma ductal in situ, de carcinoma lobulillar in situ, y constituyen la tríada de Rosen. Más del 95% son diploides y presentan receptores hormonales. Todos los carcinomas tubulares son bien diferenciados. Metastatizan axila en menos del 10%, excepto en casos multifocales, y tienen un pronóstico excelente. Otras variantes pueden ser el llamado carcinoma apocrino, que consta de células con citoplasmas amplios eosinófilos, con nucleolos muy prominentes y núcleos excéntricos. ¿Sí? Estos tumores se dan en un 1 a 4%, son positivos para PAS y para GCDFP15, que es una proteína. Por supuesto, tenemos también carcinomas de tipo secretor, que recuerda a la mama durante la lactancia, con espacios dilatados, rellenos de un material eosinófilo PAS positivo. Esta proliferación es muy común verlas en niñas, así como también en adultas, con translocación 12-15, que implica fusión de los genes ETB6 y NTRK3, con un pronóstico excelente, sobrevida a 5 años del 100%, si bien pueden recidivar, y tienen como característica particular el carcinoma secretor, que son positivos para la proteína S100. Bueno, por otro lado hay otro carcinoma especial y muy importante a tener en cuenta, que se da en un 1 a 5% de los casos en mujeres jóvenes, y que son los carcinomas con características medulares, con tamaños de 2 a 3 centímetros hasta masas carnosas de más de 5, blandas y bien delimitadas. Microscópicamente constan de grupos de células sólidas de tipo sincicial grandes, con núcleos vesiculosos pleomórficos con nucleolos prominentes y abundantes mitosis. ¿Sí? Tienen como particularidad un infiltrado linfoplasmocítico alrededor del tumor y en su interior. Los bordes son uniformes, no infiltrativos. El pronóstico es mejor que el STE a pesar de el elevado grado nuclear, la expresión de P53, la neuploidía y la ausencia de receptores hormonales, con elevada tasa de proliferación. Presentan excesiva expresión de moléculas de adhesión que podrían limitar su capacidad metastásica. ¿Sí? Estos son típicamente triple negativos. Bueno, y por último, algo más raro, ¿no es cierto?, que son los carcinomas metaplásticos, que pueden tener distintos tipos de diferenciación, desde células gigantes multinucleadas, de tipo osteoclástico, diferenciación escamosa, diferenciación mucosecretora, sarcomatoide, etcétera. Bueno, según la estadificación del cáncer de mama, según la American Joint Committee of Cancer, la AJCC, el cáncer de mama se puede dividir en estadios 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Hablamos de estadio 0 cuando tenemos, según el TNM, o sea,
T viene de tamaño tumoral, ¿no es cierto? N de compromiso ganglionar y M de metástasis, ¿no es cierto? El estadio 0 sería el carcinoma in situ, tanto ductal como lobulillar. Por lo tanto, no hay metástasis ni hay compromiso ganglionar, con un 92% de sobrevida a los 5 años. El estadio 1 es un cáncer de mama invasor, pero menor de 2 centímetros, sin metástasis ganglionares ni a distancia, con una sobrevida a los 5 años del 87%. Un estadio 2 puede ser un carcinoma invasor mayor de 2 centímetros, sin metástasis ganglionares ni a distancia, o un carcinoma invasor menor de 5 centímetros con 1 a 3 ganglios positivos, sin metástasis. En este caso, la sobrevida a 5 años disminuye al 75%. El estadio 3 es un carcinoma invasor que puede tener más de 5 centímetros, con 1 a 3 ganglios positivos sin metástasis, o cualquier tamaño pero con más de 4 ganglios positivos sin metástasis a distancia, o un carcinoma que invade piel, pared torácica o se presenta como carcinoma inflamatorio, con hasta 10 ganglios positivos sin metástasis. En este caso la sobrevida es de 46%. Y ya acá, cuando no importa el tamaño tumoral, si tiene o no tiene ganglios, pero hay metástasis a distancia, con sobrevida del 13% o menos, hablamos de estadio 4. Respecto entonces a los factores pronósticos, es de destacar desde el punto de vista macroscópico el tamaño tumoral, ¿cierto? Nosotros sabemos que más del 96% de los tumores que tienen más de 2 centímetros pero no tienen metástasis sobreviven a los 5 años. Entonces, tamaño tumoral es muy importante. El corte, el punto de corte son los 2 centímetros. Otro factor pronóstico macroscópico que ya no vemos tanto porque se llega al diagnóstico mucho más tempranamente es la enfermedad local, o sea, el compromiso de la piel, del pectoral o de la parrilla costal, ¿sí? Del músculo esquelético. Por supuesto, cuando vemos esto es de mal pronóstico. Bueno, dentro de los factores pronósticos macroscópicos, el más importante es el estatus ganglionar, o sea, evaluar cuántos ganglios tengo en la axila, cuántos de estos ganglios están afectados con metástasis, si son macro o micrometástasis, si hay compromiso de la cápsula. Los ganglios nosotros que recibimos generalmente tienen que corresponden, ¿no es cierto?, al nivel 1, a veces 2, en la axila. Los ganglios se distribuyen según la inserción del pectoral menor en relación a la vena axilar en 3 niveles. Los que están por debajo de la inserción del pectoral menor, nivel 1, por detrás del pectoral menor, nivel 2, por encima del pectoral menor, nivel 3. Respecto al concepto de ganglio centinela, es el o los ganglios del territorio linfático al que drena inicialmente el tumor primario y el cual tiene mayor probabilidad de albergar metástasis. Debe extirparse siempre los ganglios teñidos de azul, con emisión radiactiva de 2 a 3 veces mayor que la basal, o no teñido pero con el canalículo aferente azul, o que se palpen durante la exploración digital intraoperatoria, ¿cierto? Está indicado en pacientes que estén con estadio T1 o T2,
N0, M0. Y está contraindicado si hay metástasis durante el embarazo, y en forma relativa si la paciente tiene antecedentes de anafilaxia, cirugías axilares o radioterapia previa, o multicentricidad. Bueno, la técnica del ganglio centinela fue descrita en 1991 por Giuliano y se introdujo este método en nuestro país en 1994 por el Dr. Loza. Es un estudio intraoperatorio que incluye macroscopía del ganglio, citología o congelación. ¿Sí? Generalmente se lo corta en forma longitudinal al ganglio, en lonjitas de 1 a 2 milímetros, y se realizan improntas. Previo a la resección del ganglio, se colorea a la paciente con azul patente o con azul de isosolfam a dosis de 3 a 5 centímetros cúbicos a una concentración de 1 a 3%. La inyección se realiza a nivel peritumoral o subareolar, con un tiempo de inyección de 8 a 15 minutos antes de la cirugía axilar. Y podemos estudiarlo, ¿no es cierto?, con hematoxilina eosina, incluso con inmunistoquímica. Se detecta entre un 9 a 47% de micrometástasis en cortes seriados. Bueno, acá vemos entonces macroscópicamente un ganglio centinela con su vaso aferente coloreado de azul, y acá vemos un corte histológico con una técnica de inmunistoquímica, con una citoqueratina, marcando entonces una micrometástasis. Dentro de los factores pronósticos desde el punto de vista histológico, podemos sacar lo que se conoce como score de Nottingham, que es el grado histológico. Para eso debemos evaluar formación de tubos. Cuando es mayor del 75% tiene 1 punto, entre 10 y 75% 2 puntos, y menos de 10% de tubos 3 puntos. Por otro lado, evaluamos el pleomorfismo nuclear. Núcleos pequeños, uniformes, 1 punto, una variación moderada en tamaño y forma 2 puntos, y una marcada variación, ¿no es cierto?, 3 puntos. Y por último el índice mitótico, por cada 10 campos de alto aumento. Hasta 5 mitosis 1 punto, hasta 10 mitosis 2 puntos, y más de 11 mitosis 3 puntos. Entonces evaluamos el score, que grado nuclear. Esto se hace para los carcinomas ductales, básicamente, ¿cierto? El score, si me da 3 a 5, es de grado 1, o sea que la neoplasia es bien diferenciada. 6 y 7 es grado 2, moderadamente diferenciada, y 8 y 9 grado 3, pobremente diferenciada. Recordemos que el grado tumoral tiene que ver con la diferenciación tumoral, ¿sí? Bueno, acá tenemos un listado de otros factores pronósticos a tener en cuenta, más allá del subtipo histológico, como hemos visto. La presencia de más o menos desmoplasia o elastosis del estroma, la presencia de mucina, tanto intra como extracelular, de microcalcificaciones, de embolias vasculares, como la que vemos en este caso en la imagen, una embolia linfática, podría ser hematógena, la presencia de necrosis tumoral, de infiltración de nervios, el tipo de crecimiento infiltrativo o por pushing o empuje, angiogénesis, a mayor densidad de luces vasculares, mayor probabilidad de metástasis, la liberación de proteasas del estroma que degradan matriz extracelular, de mal pronóstico. Y
El infiltrado peritumoral, que cuanto más infiltrado tenga, mejor es el pronóstico. Bueno, desde el punto de vista inmunistoquímico y molecular, ¿no es cierto?, es importante como factores pronósticos evaluar el perfil hormonal, los receptores hormonales, tanto receptores de estrógeno como receptores de progesterona. Los cánceres con niveles elevados de receptores, tanto de estrógeno como de progesterona, muestran un ligero mejor pronóstico. Entre el 50 y el 85% de los cánceres presentan receptores de estrógeno y estos se ven generalmente en mujeres posmenopáusicas. El 70% de los cánceres positivos para estrógeno regresan tras el tratamiento hormonal. ¿Cómo se evalúan estos receptores? Bueno, se evalúa a través del score de Allred, evaluando intensidad de la coloración, 0 es nula, 1 es leve, 2 es moderada, 3 intensa. Intensidad de la coloración. Y por otro lado, el porcentaje de células marcadas. 0% es nulo, menos del 1% es 1, hasta el 10% es 2, hasta el 33% es 3, hasta el 66% es 4 y más del 66% es 5. Se considera entre el 0 y el 10% como negativo para receptores hormonales. El otro factor importante desde el punto de vista molecular es la evaluación, ¿no es cierto?, del HER2/neu. Si esto es positivo, ¿no es cierto?, es de mal pronóstico, el paciente tiene menor sobrevida, menor respuesta al tamoxifeno, disminuida la respuesta a la quimioterapia, metástasis más tempranas. Si bien tiene tratamiento target a través del trastuzumab, ¿sí? Lo podemos medir a través de la sobreexpresión de la proteína por amplificación del gen. Lo podemos hacer, como vemos acá, por inmunistoquímica, es un marcador de membrana, o el gold standard es a través de la hibridización in situ, ¿no es cierto?, con inmunofluorescencia, el FISH. Para esto se necesita microscopía de fluorescencia, se deben fotografiar los resultados, si bien se pierden señales y es más caro, obviamente. Este protooncogen se encuentra alojado en el brazo corto del cromosoma 17, lo que hace es, cuando se sobreexpresa, produce una proteína de transmembrana que aumenta el crecimiento celular, la duplicación. Es una proteína en realidad de transmembrana que aumenta el crecimiento celular, la duplicación, genera mayor síntesis de ADN, invasividad y metástasis. También lo podemos medir a través de una técnica con microscopía óptica común que conserva señales mucho más barata, que es la hibridización in situ cromógena, ¿no es cierto?, que es el SISH. En este caso se evalúan células y lo que evaluamos es la positividad de puntos en esas células. Si tiene más de 10 puntos o dots en más del 50% de las células tumorales, quiere decir que hay alta amplificación. Entre 5 y 10 dots en 50% de las células tumorales tiene baja amplificación. Si tiene 5 o menos dots en 50% de células tumorales, no tiene amplificación. Y entre 3 y 5 dots en 50% de células tumorales se considera no reactivo. Entonces, de esta manera evaluamos por inmunistoquímica la sobreexpresión de HER2/neu en distintos grados. Si vemos
que no hay tinción de membrana o la tinción de membrana se da en menos del 10% de las células tumorales, es un score 0, que se considera negativo. Si la tinción se da en más del 10% de las células tumorales, pero están teñidas solo en parte de su membrana, el score es 1 y se considera negativo. Si hay más del 10% de las células tumorales con moderada tinción de membrana completa, el score es 2. Estos se consideran débilmente positivos. Y es aquí donde sí o sí, luego de la inmunistoquímica, debemos establecer FISH, pedir un FISH. Y cuando hay fuerte tinción de membrana completa en más del 30% de las células tumorales, se considera fuertemente positivo y es un score 3. Bueno, acá volvemos a ver, ¿no es cierto?, un carcinoma de alto grado, ¿no es cierto?, positivo, fuerte, para membrana. Esto es un score 3, donde vemos que todas las células, o por lo menos más del 30% de las células, tienen positividad completa de membrana. Bueno, entonces, así como existe una clasificación morfológica de cáncer de mama, como hemos visto, hay una clasificación molecular, que es la clasificación de Weil, modificada por Smith, que se corresponde con con el perfil inmunistoquímico vinculado a los receptores hormonales, al HER2 y al Ki67 como índice de proliferación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá podemos ver, ¿no es cierto?, que aquellos tumores que son positivos para receptores de estrógenos y o progesterona, pero son negativos para el HER2 y tienen un índice de proliferación bajo, o sea, menor del 14%, se denominan luminales A. Aquellas neoplasias que tienen positividad para receptores de estrógeno y o progesterona pueden ser positivos para el HER2, ¿sí? Estos se consideran triple positivos, o son positivos para receptores de estrógeno y progesterona y generalmente negativos para el HER2, pero con un alto índice de proliferación, Ki67 mayor a 14%, se consideran luminales B. Aquel que tiene negatividad para los receptores hormonales y positividad solamente para el HER2, se denominan HER2. Y aquellos que tienen negatividad para receptores hormonales y el HER2, y solamente positividad para citoqueratina 5 y 6, que marca células basales, o para el receptor del factor de crecimiento epidérmico, se consideran triples negativos y son los basal-like. ¿Sí? Bueno, acá vemos entonces, ¿no es cierto?, cómo los luminales A son los más frecuentes, le siguen en un porcentaje los luminales B como los HER2, en su conjunto los luminales son mucho más frecuentes, y por último tenemos los menos frecuentes, que son los basal-like. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de luminales. Por ejemplo, dentro de los luminales A están los carcinomas que son morfológicamente tubulares, cribiformes, los carcinomas invasores ductales de bajo grado, de tipo STE o NOS, los carcinomas lobulillares clásicos. Estos tienen respuesta a la hormonoterapia con tamoxifeno, tienen una respuesta a quimioterapia variable y tienen buen pronóstico. Los luminales B pueden ser carcinomas ductales invasores de tipo NOS moderadamente diferenciados, los carcinomas micropapilares,
Estos tienen buena respuesta con tamoxifeno y a inhibidores de la aromatasa. La respuesta a quimioterapia es variable, mayor que el A, y el pronóstico es algo peor que el A. Los que son positivos para HER2-Neu pueden ser carcinomas ductales invasores de tipo NOS, con respuesta específica al trastuzumab, al Herceptin. La respuesta a quimioterapia puede ser con antraciclina y son de mal pronóstico. Y los basal-like o triples negativos pueden ser ductales invasores de alto grado, de tipo STE, medulares, estos no, los metaplásticos también, estos no tienen respuesta al Herceptin, pueden ser sensibles a cisplatino e inhibidores de PARP, que es la poliadenosina difosfato ribosa polimerasa, y son los de peor pronóstico. En este caso puede usarse el cetuximab, que es un inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Bueno, esto simplemente para recordar, habíamos hablado nosotros de los acinos que tenían una capa interna secretora absortiva y una capa mioepitelial basal, ¿no es cierto? Esa capa, esta capa puede ser positiva para marcadores mioepiteliales, ¿cierto? Mioepiteliales. Acá vemos lo que marcan. Los luminales, citoqueratina 8, 18, 19, caderina E. Las células mioepiteliales, citoqueratina 5, 6, caderina P, y marcadores mesenquimáticos pueden ser actina, vimentina. Bueno, y acá vemos un ejemplo de un ducto con positividad de la capa basal, en este caso de células mioepiteliales con una calponina. Bueno, y ojo que así como 1 de cada 9 mujeres tienen cáncer de mama, 1 de cada 900 varones también pueden tenerlo. Bueno, los carcinomas de la mama en el varón, tenemos en cuenta que hay mayor incidencia en árabes, con un 10%, casos familiares existen descriptos, de primer grado. Tener en cuenta la edad del paciente, generalmente tienen edad avanzada, así como infertilidad, obesidad, radiaciones, efecto de los estrógenos, por ejemplo, cánceres de mama en pacientes tratados con estrógenos por carcinoma prostático, es más frecuente en pacientes con síndrome de Klinefelter. Hay un 40% de pacientes con ginecomastia que padecen luego de cáncer de mama. Dentro de las características más importantes, bueno, es que es mucho más infrecuente ver carcinoma in situ en la mama del varón. Dada la anatomía, hay mayor incidencia de metástasis en los ganglios, ¿sí? Se ha visto mayor asociación con BRCA2, y una diferencia importante con el cáncer de la mama es que la positividad para estrógenos y progesterona implica mayor proliferación, ¿sí? Tienen también, a diferencia del cáncer de mama, una alta expresión de moléculas HSP27 en relación con la probabilidad de dar metástasis. Muchos de ellos presentan receptores de prolactina. Los estudios por resonancia magnética es mucho más fidedigno para estudiar los cánceres de mama en el varón, ya que por la anatomía misma, ¿no es cierto?, estos tumores tienen mayor probabilidad de comprometer plano muscular, piel, ¿no es cierto?, y de dar metástasis
a los ganglios más fácilmente. Muy bien, entonces el pronóstico adverso de estos tumores podría depender un poco del diagnóstico tardío, de la diseminación facilitada por los aspectos anatómicos, como dijimos recién, por la alta expresión de HSP27 en relación a las metástasis. Acá vemos entonces el compromiso local, que es mucho más alto, más frecuente en el cáncer de la mama, ya que son más agresivos, y además depende de la alta expresión de receptores de estrógeno y de progesterona, que se correlaciona con una mayor actividad proliferativa del tumor. ¿Sí? En conclusión, podemos decir que a pesar que los cánceres de mama en varones son más frecuentemente positivos para receptores de estrógeno y de bajo grado histológico, hay una alta incidencia de ganglios comprometidos y estadios iniciales más avanzados, ya que vemos acá en esta citología, ¿no es cierto?, que el grado histológico es bajo. Bueno, muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase de cáncer de mama. Muchísimas gracias.